Desde la Consejería de Salud te damos la bienvenida a este espacio de encuentro, a esta formación que hemos creado para darte ideas claves de cómo hacer frente a la pandemia por la COVID-19 que todas y todos estamos viviendo. Agradecemos a la colaboración que hemos tenido de la Consejería de Educación, así como la participación de institutos de enseñanza secundaria, sin cuya colaboración y participación pues esta actividad no hubiera sido posible. Muchas gracias por vuestra atención. ¿De qué vamos a hablar? Pues en primer lugar vamos a hablar de fuentes fiables. En segundo lugar vamos a hablar de qué formas nos podemos contagiar de la COVID-19. En tercer lugar, qué medidas tenemos que adoptar para evitarnos contagiar de la COVID-19. En cuarto lugar hablaremos de ventilación, por qué es importante y cómo realizar esa ventilación. En quinto lugar os hablaremos de la burbuja social y por último os hablaremos de vacunas. Muchas gracias de nuevo por vuestra atención y comenzamos. Empezamos presentando una fuente de información fiable. Al principio de la pandemia no es que no tuviéramos información, sino todo lo contrario. Nos mandaban mensajes por WhatsApp, por las redes sociales, llegaba a nuestras manos muchísima información. ¿El problema cuál era? Que no todo era verdad, ¿no? Había información no fiable, no contrastada. Por eso, desde la Consejería de Salud se decidió crear esta página web para que todas las personas que tuvieran alguna duda pudieran acudir a ella para resolverlas. En esta página podemos encontrar vídeos, infografías, enlaces a otras páginas web por si queremos profundizar en algún tema. Un símil que nos parece interesante es imaginarnos que vamos por el campo, tenemos sed y queremos beber agua. Entonces tenemos un charco con agua, barro o una fuente de agua potable. ¿Cuál elegiríamos? Pues lo mismo con la información, siempre hay que elegir fuentes fiables. Para entrar en materia, vamos a empezar viendo cómo nos podemos contagiar del coronavirus. Una persona que tenga una infección por COVID puede contagiar a través del contenido respiratorio, bien cuando habla, tose, estornuda, canta, grita. ¿Por qué? Porque el contenido respiratorio, de manera didáctica, existen dos tipos. Por un lado están las gotas gruesas o gotículas, que son aquellas partículas que tienen un peso un poco superior. Actúan como un proyectil o una cánica, ya que van por el aire, tienen un peso y caen al suelo o a una superficie. ¿Cómo nos podemos contagiar con estas gotículas? Pues una persona al emitirlas, si no hay una barrera mecánica, puede salpicar a la otra persona a la cara. O también puede ser que estas gotículas ya veíamos que podían caer a la superficie, entonces podemos tocarlas con la mano y sin lavarlas tocarnos la cara, y es una manera también de contagiarnos. El otro tipo de contenido respiratorio y que se está viendo que cada vez tiene más importancia son los aerosoles, que son esas partículas muy finitas que a diferencia de las gotículas no tienen tanto peso, por lo tanto no caen, sino que quedan suspendidas en el aire. Es importante tenerlo en cuenta, sobre todo en espacios cerrados mal ventilados, ya que pueden estar en el ambiente desde minutos hasta horas. Para que veáis, por cada gotícula que emitimos al hablar, podemos emitir alrededor de 1200 aerosoles, para que os fijéis la cantidad de aerosoles que emitimos. Este vídeo es de una revista médica americana. En esta primera secuencia vemos cómo una persona está estornudando y está el estornudo grabado a cámara lenta. Esto que vemos en el vídeo son las gotículas, ese contenido grueso, ¿vale? Y vemos en la barra de abajo que hay una línea que pone 50 centímetros. Vemos cómo esas gotas gruesas alcanzan muy fácil esos 50 centímetros de distancia. En esta segunda secuencia vemos esta misma persona, el mismo estornudo. La única diferencia es que vamos viendo cómo a cámara lenta estas gotículas alcanzan también fácilmente esa distancia de 110 centímetros. De ahí la importancia de mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros, 2 metros. Y ya por último, en esta tercera secuencia vemos la misma persona estornudando, el mismo estornudo, está grabado a cámara rápida y la única diferencia es que la distancia es de 7-8 metros. Vamos a continuar hablando de los aerosoles, ¿no? Estas partículas finas, ¿no? Este enemigo que tenemos tan pequeñito.
se definen como partículas sólidas y o líquidas que están suspendidas en un gas, en este caso en el atmosférico, en el aire. Es algo además que ocurre de manera natural, o sea, no podemos dejar de emitirlos. Por muy bien que me caiga mi amiga o mi amigo y diga, bueno, pues para no contagiarle no voy a emitir aerosoles, pues es imposible, ya por el simple hecho de respirar estamos emitiendo aerosoles. En esta imagen vemos a un chico que está exhalando humo de tabaco. Os ponemos esta imagen para hacer un símil entre el humo del tabaco, que se comporta como un aerosol, es un aerosol, y para que veamos las diferencias con los aerosoles que emitimos de manera natural. El humo de tabaco lo vemos y lo olemos, a diferencia de nuestros aerosoles que emitimos de manera natural. Si nos imaginamos a una persona al aire libre en un parque que se pone a fumar 5 o 10 cigarros, si una persona pasa cerca, podrá intuir, ¿no?, ese humo a tabaco de manera leve. Sin embargo, si esta misma persona fuma esa misma cantidad de tabaco en una sala cerrada, sin ventilar, cualquier persona que entre en esa habitación va a ver inmediatamente una nube de humo y va a oler ese humo de tabaco. Pues lo mismo ocurre con nuestros aerosoles. Si estamos en un espacio abierto, los aerosoles se van a esparcir de manera muy rápida. Sin embargo, en un espacio cerrado, esos aerosoles van a quedar concentrados en esa habitación si no ventilamos. Aquí en la imagen vemos el ejemplo de un bar. Es un bar que ya tiene un aforo reducido al 50% y en el que encontramos a una persona que está contagiada de coronavirus y puede contagiar y no lo sabe. Y entonces en el resto del bar vemos que hay 15 personas. Son las 7 de la tarde. ¿Qué pasaría si ninguna persona se pone mascarilla? Pues que a las 4 horas se ha contagiado prácticamente todo el bar, excepto una persona. Si a las 4 horas la diferencia es que ponen mascarillas, vemos cómo estos contagios se reducen casi a la mitad, ¿no? Se contagiarían 8 personas. Si además de usar mascarillas hay ventilación, se abre la puerta, se abre una ventana y se reduce el tiempo de exposición, en vez de 4 horas, 2 horas, vemos que prácticamente nadie se contagia, solamente una persona. Con esto queremos que veáis lo importante que es tanto usar mascarilla como ventilar los espacios cerrados, como disminuir el tiempo de exposición, ¿no?, el tiempo que estamos en esos espacios cerrados mal ventilados. Ya hemos visto antes que es imposible dejar de emitir aerosoles. Lo que sí sabemos es cómo emitir menos cantidad. En esta imagen vemos cómo en silencio emitimos X cantidad de aerosoles, ¿no?, una pequeña cantidad. Sin embargo, si hablamos, esta cantidad de aerosoles se multiplica por 10. Emitimos 10 veces más cantidad de partículas respiratorias al hablar. Si gritamos o cantamos, estas partículas respiratorias se aumentan 50 veces más. Ya al principio de la pandemia nos podía dar una pista a los distintos brotes que había. Así, en los cines, por ejemplo, apenas había brotes, porque la gente estaba en silencio, ¿no?, apenas se emitían aerosoles. Sin embargo, en los coros, donde la gente cantaba, sí que se veían muchos brotes. ¿Por qué? Porque cantando se emiten 50 veces más de aerosoles que en silencio. Una vez que hemos hablado de cómo podemos contagiarnos de la COVID, vamos a ver qué formas tenemos de evitar ese contagio. Y para ello vamos a hacerlo pensando en los espacios exteriores y para ello vamos a pensar en 5 M's. Mascarilla, manos, metros, menos contacto y más ventilar. Mascarilla, medida anti-COVID fundamental a lo largo de toda esta pandemia y debemos recordar que debe de estar muy bien ajustada a nuestra cara. Manos. El lavado de manos es una medida de salud pública que ha salvado millones de vidas y que no puede estar ausente en mitad de una pandemia de origen respiratorio. Debemos recordar que cuando hacemos un lavado de manos con agua y jabón debe durar al menos 40-60 segundos para que sea efectivo. Si lo hacemos con gel hidroalcohólico, al menos 30 segundos. Siempre debemos de asegurarnos cuando compramos un gel hidroalcohólico que en su composición aparezca el número 70. Debe contener un 70% de alcohol etílico o isopropílico. Metros. Debemos de mantener la distancia de seguridad mínima de 1,5 metros, 2 metros, recordando que esas gotitas gruesas pueden alcanzar grandes distancias.
Debemos de tener en este momento menos contactos en nuestra vida social. Y como segunda medida fundamental en esta pandemia, debemos de ventilar muy bien esos espacios cerrados. Continuando con los espacios interiores, debemos de pensar cómo podemos protegernos de este enemigo tan pequeñito que tenemos, que son los aerosoles y que nos pueden contagiar. Debemos de tener muy presente que lo que queremos es dispersar estos aerosoles, queremos renovar este aire y para ello debemos de estar en un espacio cerrado el menor tiempo posible y asegurarnos de que está muy bien ventilado. Continuamos ahora con los espacios abiertos, en el exterior. En el exterior tenemos que tener presente, por supuestísimo, medida fundamental, nuestra mascarilla, realizar todas las actividades que podamos al aire libre, asegurar siempre esa distancia de seguridad y evitar las aglomeraciones. Aunque estemos en un espacio abierto, debemos de evitar estar muy cerca de otras personas. Si estamos en un parque, no estar todas las personas pues cerca del mismo banco o alrededor de una canasta, sino estar alejados y mantener esas distancias. Las mascarillas nos ayudan a protegernos de la COVID, pero también están aumentando la contaminación de nuestro planeta. Encontramos mascarillas en la naturaleza, en la montaña, en el mar. Los animales se las están comiendo, se están enganchando en ellas y esto está suponiendo un gran problema a nivel ecológico. De manera que tenemos que tener muy presente cómo desechamos esa mascarilla, siempre en el contenedor de restos, dentro de la bolsa de basura. Debemos de tener presente también que siempre que podamos debemos de cortar las tiras de esas mascarillas para evitar que los animales se enganchen en ellas. Vemos esta imagen de este halcón que lleva una mascarilla enganchada. Hay imágenes realmente duras de cómo los animales se enganchan en estas mascarillas. Los mercados se nos han llenado de mascarillas y nos han surgido dudas sobre cuál debemos de comprar. Debemos de buscar una mascarilla que esté homologada. Una mascarilla homologada quiere decir que ha pasado un examen exhaustivo y realmente nos está protegiendo de aquello que nos queremos proteger. Os dejamos en esta presentación las normas actuales sobre la homologación de mascarillas y también la página web en la que podríais comprobar, a medida de que esto se vaya revisando, la homologación en cada momento. Este vídeo que vamos a ver ahora resalta la importancia del ajuste de la mascarilla. Es una pipeta de humo de discoteca en la que se le coloca encima un maniquí. En este caso, el maniquí lleva una mascarilla higiénica y podemos observar la cantidad de contenido respiratorio que sale a través de las bolsas que se generan a ambos lados de la cara. En la siguiente secuencia vamos a ver cómo el maniquí lleva una mascarilla FFP2. En este momento las mascarillas FFP2 son las únicas homologadas para el filtro de aerosoles y por ello las más adecuadas en espacios interiores. En este caso podemos ver en el perfil del maniquí cómo sale contenido respiratorio por la parte de arriba. En esta tercera secuencia el maniquí lleva una mascarilla de tela y podemos ver cómo no sale nada de contenido respiratorio. El objetivo de este vídeo no es decir que unas mascarillas sean mejores que otras, solamente que la mascarilla debe estar muy bien ajustada a nuestra cara. Cada persona tenemos una fisionomía diferente y tenemos que buscar aquella mascarilla que realmente nos esté protegiendo. Sabemos que por cada 1% de espacio que queda entre la mascarilla y nuestra cara, esta pierde un 20% de eficacia, de tal manera que no nos estaríamos protegiendo de forma adecuada. Otra medida fundamental a lo largo de esta pandemia es la ventilación. Con todo lo que sabemos de los aerosoles, tenemos que pensar que nuestro objetivo es dispersarlos, renovar el aire y para ello vamos a ventilar. ¿Cuánto tenemos que ventilar? Pues depende del tamaño del espacio en el que nos encontremos, del número de personas que estemos dentro de ese espacio y de la actividad que estemos realizando en él. Quizá no es lo mismo estar en un espacio escuchando música de forma relajada, en silencio, o estar en ese mismo espacio realizando alguna actividad física. La mejor manera de ventilar es la ventilación natural y la ventilación cruzada. La ventilación cruzada, como podéis ver en esta imagen, tenemos una habitación
con una ventilación en diagonal con 2 salidas al exterior. Siempre que podamos es preferible porque es la forma más rápida de ventilar y de renovar el aire. Lo que toda la vida las abuelas nos han dicho, ¿no? Quítate que hay corriente, pues ahora buscamos esa corriente. En la siguiente imagen lo que vemos es una habitación que está ventilada con 2 salidas, una enfrente de la otra. Esta ventilación también es adecuada, pero no tan rápida como la anterior, por lo tanto la ventilación cruzada siempre debe ser nuestra primera opción. Pues vamos a hablar un poquitito de la burbuja social. La burbuja social, como ya sabéis, es un concepto que se ha empezado a hablar de él en medio de esta pandemia del COVID y tiene un sentido. El sentido que tiene esta burbuja es que podamos tener un espacio seguro, un espacio donde nos sentamos un poco libres de todas estas obligaciones que tenemos con el COVID, de mascarilla, distancia, hidrogel, no aglomeraciones, etcétera, etcétera. Entonces, para poder estar un poco libres, para poder sentirnos mejor, para poder sentirnos como antes de la pandemia, se ha ideado este concepto de burbuja social. La burbuja social en Asturias tiene un número máximo de 6 personas que inicialmente son los convivientes de nuestra casa. Si fuéramos menos de 6 personas en nuestra casa, podríamos escoger alguna otra persona que formara parte de nuestra burbuja social, siempre y cuando ese deseo fuera recíproco, porque tiene que haber un compromiso de todos los miembros que dentro de la burbuja social se relajen las medidas anti-COVID, pero fuera de esa burbuja haya unas estrictas medidas anti-COVID. Y esto depende de una responsabilidad individual y sobre todo, bueno, pues pensar en los abuelos o en las personas que quizá tienen más riesgo, que si no son de vuestra burbuja social, si no son vuestros convivientes habituales, pues igual tenéis que extremar las medidas cuando lo vayáis a ver. Y ahora vamos a hablar un poquito de las vacunas. Sabemos que todavía no está autorizada la vacunación a menores de 18 años en España, pero pensamos que es necesario que sepáis pues 2 cositas de las vacunas. La primera es la seguridad de las vacunas. Llevan estrictos controles y fases por las que van pasando para poder salir al mercado y que las personas se vacunen. Con lo cual podéis estar todos seguros y seguras de que la vacuna es segura, de que no tiene ningún efecto más nocivo más allá de esos pequeños efectos locales o efectos que se pasan. Por ejemplo, ¿os acordáis de Margaret, que se vacunó en el Reino Unido y sacaron a esta señora tan adorable, a esta señora mayor, diciendo que era su primera vacuna? Pues no, era el número 15.001, porque 15.000 personas antes se habían vacunado. Os voy a explicar mínimamente el mecanismo de cómo funcionan las vacunas. Si os recordáis cómo es la figura del SARS-CoV-2, que está todo lleno como de espículas, hay una espícula en concreto, que es la proteína S, que actúa como antígeno, se mete en nuestro organismo y es la llave que va a abrir las células para luego infectarse. Bueno, pues las vacunas van precisamente a identificar esta espícula, esta proteína S, a generar anticuerpos y a generar inmunidad para protegernos. Y hasta el momento el 100% de las vacunas nos protegen de mortalidad y de infección grave, con lo cual eso es muy importante. Y luego hay otras cosas importantes en las vacunas, entre otras cosas consiguen inmunidad colectiva. Y para eso, fijaros en esta diapositiva que tenemos delante, que es bastante ilustrativa de cómo se va a comportar, cómo nos vamos a comportar estos próximos meses en España y en Asturias. Bueno, veis una persona en azul, es una persona sana que todavía no ha recibido ninguna dosis de vacuna, todavía no está inmunizada. Veis otra persona que está en amarillo, que es una persona que está inmunizada y sana, es decir, que ya ha recibido las dosis correspondientes de vacuna, y luego veis una tercera persona en rojo, que es una persona que no está inmunizada y está enferma y además está en el periodo de contagio, ¿vale? Entonces, tenemos un primer escenario donde hay 2 personas enfermas y con poder de contagio y muchísimas personas alrededor que están sanas pero no están inmunizadas. ¿Qué pasa en este primer supuesto? Pues lo que pasa es que rápidamente las 2 personas contagiadas contagian a todas las personas que hay alrededor. Bueno, esto no es nada nuevo, ¿no? Ya lo sabéis todos y todas, porque esto es lo que ha pasado con esta pandemia mundial.
En el segundo escenario tenemos 2 personas enfermas con poder de contagio, tenemos ya algunas personas correctamente inmunizadas, tenemos una gran cantidad de personas que todavía no están inmunizadas y están sanas. Bueno, esta situación podría parecerse un poco a la situación actual de marzo 2021, donde sí que se está empezando a vacunar a las personas, pero todavía no hay un número adecuado. ¿Qué pasa? Que rápidamente las personas que tienen el virus y contagian son capaces de alcanzar a grandes volúmenes de población y infectarlas, ¿no? Esto explica las olas que estamos viviendo y también explica cómo pocas personas inmunizadas no son capaces de contener la propagación del virus, con lo cual tenemos que pasar al tercer escenario, que es el escenario ideal, es el escenario por el que estamos trabajando en España y en Asturias, que es que haya muchas personas inmunizadas para que hagan una verdadera barrera de propagación al virus y puedan proteger a aquellas personas que por circunstancias no se puedan vacunar, pero que no van a ser contagiadas. Veis que esas 2 personas que en un inicio contagiaban, pues solo fueron capaces de contagiar a una sola persona y el resto de la población permaneció sano. Esto es lo que se llama la inmunidad colectiva, es por ello que se recomienda todas las personas que cumplan criterios para vacunarse que se vacunen, porque entre todos lograremos hacer este freno y construir este muro para que el virus no se propague. Estas 2 fotografías fueron tomadas en 1918 en medio de un contexto de una epidemia de la gripe, que en su momento se llamó de la gripe española, porque había muchos casos en España, aunque luego esta gripe se diseminó por toda Europa. Y como podéis ver, hay unos niños con mascarilla, porque por aquel entonces fue obligatoria. Y podéis ver también unos niños como están todos juntos lavando las manos. Por aquel entonces se pusieron medidas como estas, como no entrar dentro de los bares, como no hacer fiestas de prao, irse antes para casa. Pues realmente esto no es nuevo, ya han pasado otras pandemias de virus que se transmiten por el aire, como el coronavirus, como el SARS-CoV-2, pero posiblemente ya se nos había olvidado. Querría terminar esta pequeña charla dándoos las gracias a todos y a todas, porque realmente lo habéis hecho muy bien, lo estáis haciendo bien y lo vais a seguir haciendo bien. Estamos construyendo, ¿no?, este muro para poder aislar al virus, para que no viva entre nosotros y para que esta pesadilla se termine. Así que gracias y muchísimo ánimo. Esperamos que esta información te haya resultado útil y que la puedas aprovechar para otras actividades que puedas hacer en el aula con tus profesores. Muchas gracias por tu implicación y compromiso. Continúa hacia adelante, contamos contigo.